Pensemos un momento en el Imperio Romano. Su solo nombre evoca poder, gloria, una ambición que literalmente cambió el mapa del mundo. Durante siglos fue el centro de todo, y su historia no es solo algo del pasado, no, es casi como el código fuente de gran parte de lo que somos hoy. Y esta frase, la verdad, lo clava. Roma no fue solo una historia de victorias y acueductos. Fue también una lección brutal sobre lo frágil que puede ser el poder. Así que al explorar su ascenso y su caída, en realidad estamos mirándonos en un espejo de nuestra propia civilización. Bueno, pues nuestra historia empieza como muchas grandes historias en medio del caos, con una república que se desmoronaba y de cuyas cenizas estaba a punto de nacer algo completamente nuevo. Es que, a ver, Roma no nació siendo un imperio, ni mucho menos. Tuvo todo un recorrido. Empezó como una monarquía, luego se convirtió en una república, precisamente para que nadie acumulase demasiado poder, y al final, después de siglos de guerras y expansión, se transformó en el imperio. La muerte de César fue la chispa que lo incendió todo. Se desató una lucha por el poder tremenda, una guerra civil que partió Roma en dos. Y en medio de todo ese lío, un joven, su heredero, Octaviano, demostró ser un genio político y acabó derrotando a gigantes como Marco Antonio y la mismísima Cleopatra. Una vez en el poder, Octaviano se reinventó a sí mismo como Augusto. Y aquí viene lo increíble. En vez de seguir con más guerras, inauguró la famosa Pax Romana, o sea, más de 200 años de paz y estabilidad. Esto permitió que el comercio, la cultura y la ingeniería florecieran como nunca antes. Vale, el imperio está en su apogeo. Pero, ¿cómo funcionaba de verdad? ¿Cuáles eran los engranajes de esa increíble maquinaria? Y sobre todo, ¿cómo era la vida para la gente de a pie? El poder de Roma se sostenía básicamente sobre dos pilares gigantes. Por un lado, su ejército. Las legiones eran una fuerza casi imparable que conquistó el mundo conocido. Y por otro, su genio para la administración, unificando todo con leyes, acueductos y una red de carreteras que era como el sistema circulatorio del imperio. Y uno se pregunta, ¿por qué alguien se apuntaría a ese entrenamiento tan brutal de las legiones? Pues porque la oferta era muy, muy buena. Tenías un sueldo fijo, te llevabas parte del botín de las conquistas, te daban tierras al jubilarte y, para los que no eran ciudadanos, el premio gordo, la ciudadanía romana para ellos y sus familias. Pero claro, la vida diaria era un mundo de contrastes brutales. Mientras la élite vivía en lujosas domus, con sus patios y sirvientes, la inmensa mayoría de la gente se amontonaba en edificios de apartamentos de varios pisos, las ínsula, que a menudo eran peligrosos y no tenían ni agua corriente. Entonces, ¿cómo se controlaba a esa masa enorme de gente en las ciudades? Pues con una fórmula que se ha hecho famosa: pan y circo. Se repartía grano gratis o muy barato para que nadie pasara hambre y se ofrecían espectáculos gigantescos, como las carreras de carros o las luchas de gladiadores, para mantener a la gente entretenida y sobre todo tranquila. Esos espectáculos nos siguen fascinando, pero la figura del gladiador merece una mirada más de cerca. ¿Quiénes eran en realidad estas superestrellas de la arena? ¿De dónde salían? Pues su camino era, en una palabra, brutal. La mayoría no elegía esa vida para nada. Eran esclavos, prisioneros de guerra, gente sin opciones. Los seleccionaban, los compraban y los entrenaban hasta el límite. Y en la arena se jugaban la vida por la fama. Los que ganaban se convertían en auténticos ídolos, casi estrellas de rock. Imagínense, su sudor se vendía como afrodisíaco. Una vida corta, pero desde luego muy intensa. Pero bueno, como todo en la vida, lo que sube al final tiene que bajar. Esa maquinaria imperial, que parecía perfecta, empezó a tener grietas. Y así comienza el largo y doloroso final. El problema es que el imperio era tan gigantesco que se volvió inmanejable. Era imposible gobernarlo todo desde un solo sitio. Así que el emperador Teodosio tomó una decisión drástica: dividirlo en dos. Una parte occidental con capital en Roma y una oriental con capital en Constantinopla. Y sus destinos, como veremos, fueron muy distintos. Siempre hemos oído que Roma cayó por las invasiones bárbaras, ¿verdad? Bueno, pues la realidad es mucho más compleja. Sí, la presión en las fronteras fue un factor importante, claro, pero la verdadera bomba de relojería que hizo estallar todo estaba dentro. Miren este número: 4.000. Así, a secas, no parece mucho, ¿cierto? Pues agárrense.
Esas 4.000 familias de la aristocracia controlaban más tierras y más riqueza que los otros 60 millones de habitantes, juntos. Una desigualdad económica tan bestial que sencillamente rompió el sistema. Se cargó a las clases medias y dejó al Estado sin dinero para funcionar. Y claro, con todo el poder concentrado en tan pocas manos, ¿qué pasó? Pues que la élite se dedicó a pelearse entre ellos por el control, en vez de gobernar. El imperio se desangró en guerras civiles constantes, se quedó sin dinero en las arcas y debilitó a sus ejércitos, dejando las fronteras totalmente desprotegidas. Así que cuando llegó el año 476, lo que pasó fue inevitable. La caída del último emperador no fue una batalla épica ni nada parecido, fue más bien el último suspiro de un cuerpo que llevaba mucho tiempo muriendo por dentro. Pero ojo, que cayera el imperio como Estado no significó que la idea de Roma desapareciera, ni mucho menos. Su legado es tan gigantesco que es imposible escapar de él. Y es clave recordar algo, solo cayó la mitad occidental. El imperio de Oriente, que conocemos como el Imperio Bizantino, prosperó durante 1000 años más. Y gracias a ellos se conservó gran parte de la cultura y el saber clásico durante toda la Edad Media. Y si miramos a nuestro alrededor, los fantasmas de esa Roma occidental siguen aquí. Están en nuestras leyes, en la raíz de nuestro propio idioma, en la expansión del cristianismo y hasta en la forma en que construimos carreteras y edificios. El imperio se fue, pero sus ideas, esas se quedaron para siempre. Y esto nos deja con una reflexión final. Al ver nuestras ciudades, nuestras leyes, nuestra forma de pensar, quizá la pregunta no es si Roma sigue con nosotros. La verdadera pregunta es, ¿en qué parte de nuestras vidas no está de alguna forma su fantasma?